Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en la que escuchéis este episodio. Ya estoy aquí otra semana más dispuesto a contaros alguna de mis historias. Pero antes de empezar, me gustaría decir que voy a intentar dar un cambio a la forma en la que comento, a la forma en la que hablo. Está claro que soy bastante vehemente y que eso va en contra de los intereses de lo que yo quiero contar, y por ello os pido disculpas de antemano. Ya os adelanto que de vez en cuando volverá a suceder, porque es inevitable que genio y figura me acompañen hasta la sepultura, pero creo que es más importante la labor que hago que lo que tenga o que la manera en la que lo tenga que contar, y no debe de ir nunca en contra de ello. Como habréis leído, hoy os voy a invitar a sumergiros conmigo en los mares del conocimiento, a través de un evento que marcó un antes y un después en nuestra historia como humanos. Y hoy sí que os prometo que una vez que oigáis este episodio, que va a ser largo y que posiblemente tenga que dividirlo en más de un episodio, nadie sabrá más que vosotros sobre este evento. Y como va a ser bastante largo, creo que lo mejor será que comencemos rápidamente con el poema, que también hoy va a ser bastante corto, y ya nos introduzcamos en los mares del conocimiento. Espero que lo disfrutéis. El cielo se oscurece, la lluvia cae sin cesar, la tierra se inunda, el agua lo cubre todo. Solo unos pocos se salvan en un arca de madera. Llevan consigo la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué pecados cometieron los que quedaron atrás? ¿Qué designio divino los quiso castigar? ¿Qué misterio se esconde tras el diluvio universal? ¿Qué lección nos enseña esta antigua narración? Los días pasan lentos, el arca navega a la deriva, los animales se inquietan, los humanos se angustian, buscan una señal de que la tormenta ha cesado, un rayo de sol, una rama de olivo. ¿Qué destino les espera a los que sobrevivieron? ¿Qué pacto sagrado los protegerá? ¿Qué historia se cuenta tras el diluvio universal? ¿Qué mensaje nos deja esta legendaria epopeya? Ahora lo veremos. Comencemos pues por el principio. Diluvio universal es el nombre de una inundación mundial relatada en textos de antiguas culturas. Por lo general, se presenta como castigo divino para limpiar la maldad en el mundo y acondicionar la tierra para el renacimiento, dándola a los justos y fieles como heredad. Son numerosos los mitos y leyendas provenientes de todas las partes del mundo, las cuales hacen referencia a este diluvio universal. Incluso algunas historias hablan de más de un diluvio azotando a la humanidad.
pero el común denominador entre prácticamente todos es que los dioses usaban estos diluvios para castigar la desobediencia, la inmoralidad, la codicia y otras formas de corrupción humana. Ya sabéis que a mí me gusta ir por orden. Por tanto, en primer lugar, vamos a hablar de lo que la ciencia ha dilucidado hasta ahora, porque ya sabéis que en estos asuntos a mí me gusta ser lo más riguroso posible, aunque luego se piense todo lo contrario. Por tanto, vayamos de lo más científico, metódico y racional a lo más sutil, etéreo y espiritual, a lo más misterioso, donde fe y razón chocan en una batalla sin fin. Es cierto que la ciencia tiene diferentes teorías sobre el diluvio universal, pero ninguna de ellas, en mi opinión, es definitiva ni concluyente. Algunas de las hipótesis que se han propuesto son estas que os voy a contar ahora. Que el diluvio fue causado por una inundación del Mar Negro, que cubrió una extensa área de tierra habitada hace unos 7.000 años aproximadamente. Se han encontrado restos de un barco naufragado y antiguas cerámicas en el fondo del mar que podrían apoyar esta idea. Vamos a ver un poquito acerca de esta teoría. Fue propuesta inicialmente en 1990 por dos científicos de la Universidad de Columbia, William Ryan y Walter Pittman. Los arqueólogos han encontrado evidencias, como os he dicho, de restos de un barco naufragado y de antiguas cerámicas, así como restos de personas que murieron en el gran diluvio en el Mar Negro hace unos 7.000 años. Estiman ellos que más de 150.000 kilómetros cuadrados de tierras fueron sumergidos bajo el agua en un momento, y esta teoría sugiere que el desastre de la inundación pudo haberse narrado más adelante con la historia de Noé y el diluvio universal. Robert Ballard, que en realidad ha sido quien ha encontrado estas pruebas, es un arqueólogo que ya encontró restos destrozados del Titanic y él apoya fuertemente esta teoría y, como os he dicho, está tratando de descubrir pruebas. El diluvio fue provocado por el impacto de un cometa, sería la segunda de las teorías científicas. Esto pudo suceder hace unos 5.000 años, lo cual generó enormes tsunamis y cambios climáticos. Esta teoría en lo que se basa principalmente es en relatos mitológicos y dibujos antiguos que muestran una gran catástrofe. Si vamos a hablar de esta teoría, es inevitable que hablemos de Bruce Mays, que en 2004 fue quien la propuso. Y él refiere que fue, como os he dicho, un cometa el que se estrelló contra la Tierra. Su evidencia se basa, como os he dicho, más que nada en supersticiones, porque es mitología. Pero al fin y a la postre es una teoría que se sigue estudiando. Otra de las teorías es que el diluvio fue una inundación local que afectó a una región específica, la cual fue Mesopotamia o quizás el Mediterráneo, y que se exageró o se simbolizó en textos sagrados. Esta hipótesis se apoya en la falta de evidencias geológicas de una inundación global y en la diversidad de versiones del mito en diferentes culturas. Ellos creen que más que un diluvio, o esta teoría, lo que cree es que fue una simple inundación local. La realidad es que no existe ninguna prueba científica que demuestre que se produjo un diluvio concreto en este periodo. Sin embargo, y esto es muy importante destacarlo, parece imposible que sea una coincidencia que tantos mitos y leyendas de diversas culturas alrededor de todo el globo terrestre se refieran al mismo evento. ¿Una enorme inundación golpeó la Tierra realmente? Si es así, ¿dónde y cuándo ocurrió este diluvio? ¿Y cómo la humanidad fue capaz de soportar esta catástrofe natural y comenzar de nuevo? Son grandes preguntas que ahora, en el desarrollo de este episodio, yo voy a intentaros responder. Si os parece, vamos a comenzar por el relato más conocido, al menos en Occidente, es decir, al contado por la Biblia. Según la Biblia,
el diluvio universal fue un evento que ocurrió en los tiempos de Noé, cuando Dios decidió enviar una gran inundación para castigar a la humanidad por su maldad y corrupción. Solo se salvaron Noé, su familia y una pareja de cada especie animal, que entraron en un arca que Noé construyó por orden divina. Este relato del diluvio se encuentra en el libro del Génesis, en los capítulos 6 al 9. La fecha exacta del diluvio según la Biblia es difícil de determinar, ya que depende de la cronología que se use para calcular los años desde la creación hasta el diluvio. Hay diferentes sistemas de cronología bíblica que se basan en distintas fuentes, manuscritos y métodos de cálculo. Si os parece, vamos a hablar un poquito de estos sistemas de cálculo y a qué año nos estaríamos refiriendo. Ya os he avanzado que va a ser tremendamente metódico y exacto el episodio que hoy os voy a exponer. Algunos de los más conocidos de estos sistemas serían el masorético, el sistema Septuaginta, el sistema samaritano y el sistema de Asher. Si hablamos del primero, el masorético se basa en el texto hebreo de la Biblia, que fue preservado por los judíos masoretas entre los siglos VI y X después de Cristo. Según este sistema, el diluvio ocurrió en el año 1656 después de la creación, lo cual equivaldría al año 2348 a.C. si nos atenemos al calendario gregoriano. El sistema Septuaginta se basa en la tradición griega de la Biblia, que se realizó entre los siglos III y II a.C. Según este sistema, el diluvio ocurrió en el año 2242 después de la creación, lo cual equivale al año 3298 a.C., una vez más atendiendo al calendario gregoriano. El sistema samaritano se basa en el texto hebreo de la Biblia que fue preservado por los samaritanos, un grupo étnico y religioso que se separó de los judíos en el siglo VIII a.C. Según este sistema, el diluvio ocurrió en el año 1307 después de la creación, lo cual equivaldría al año 2909 a.C. según el calendario gregoriano. Y para finalizar, vamos a hablar del sistema Asher, que se basa en el trabajo del arzobispo irlandés James Asher, que en el siglo XVII elaboró una cronología bíblica detallada usando diversas fuentes históricas y sincronizando los eventos bíblicos con los de otras civilizaciones. Según este sistema, el diluvio ocurrió en el año 1656 después de la creación, lo cual equivale al año 2349 a.C. Una vez más, según el calendario gregoriano. Como podéis ver, hay una gran variación entre los diferentes sistemas de cronología bíblica, lo cual oscilaría entre los 2909 y los 2348 a.C. para la fecha del diluvio. Estas diferencias se deben a las distintas versiones del texto bíblico, las distintas interpretaciones de los datos genealógicos y las distintas correlaciones con diferentes fuentes históricas. Por lo tanto, hemos de subrayar que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de cuándo fue el diluvio según la Biblia, sino que hay varias posibilidades que dependen de la perspectiva que se adopte. Una vez que ya hemos hablado de las teorías sobre su datación, vamos a ver en detalle qué es lo que relata la Biblia. Según la Biblia, el diluvio universal fue un evento que ocurrió en el tiempo de Noé, cuando Dios decidió enviar una gran inundación para castigar a la humanidad por su maldad y por su corrupción. Como hemos dicho, solo se salvaron Noé, su familia y una pareja de animales, de cada animal. El relato lo podemos dividir en 4 partes. La preparación del diluvio, que es cuando Dios vio que la tierra estaba llena de violencia y que toda la gente se había corrompido. Entonces dijo a Noé que iba a destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo con un diluvio, pero que él y su familia se salvarían. Le ordenó que construyera una arca de madera resinosa con 3 pisos, una puerta y una abertura. Le dijo
que entrara en el arca con su esposa, sus hijos y sus nueras, y que llevara una pareja de cada especie de animales, aves y reptiles, y que llevara también toda clase de alimentos. Noé hizo lo que Dios le mandó, y esto es relatado en el Génesis 6, capítulo 5 al 22. La segunda parte sería el inicio del diluvio, que es cuando Noé tenía 600 años, y en ese momento el diluvio comenzó. Las fuentes del abismo se abrieron y las compuertas del cielo se soltaron. Llovió durante 40 días y 40 noches. El agua subió tanto que cubrió las montañas más altas. Todo lo que había en la tierra murió, excepto Noé y los que estaban con él en el arca. Dios se acordó de Noé y cerró las fuentes del abismo y las compuertas del cielo. Entonces el agua empezó a bajar. Esto es relatado en el Génesis 7, capítulo 1 al 24 y en el 8, capítulo 1 y 2. La tercera parte sería el fin del diluvio. El arca se detuvo sobre el monte Ararat. Después de 150 días el agua se había retirado. Noé abrió la abertura del arca y soltó un cuervo que iba y venía hasta que se secó la tierra. Luego soltó una paloma que volvió porque no encontró lugar donde posarse. Esperó 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó con una hoja de olivo en el pico. Esperó otros 7 días y soltó la paloma por tercera vez, la cual ya no volvió. Noé supo que la tierra estaba seca. Dios le dijo que saliera del arca con su familia y los animales y que se multiplicaran sobre la tierra. Y esto es relatado en el Génesis, en el capítulo 8, versículos 3 al 19. La cuarta parte ya sería el pacto de Dios con Noé. Noé salió del arca y construyó un altar a Dios. Ofreció holocaustos de algunos animales y aves. Dios olió el aroma agradable y se propuso no volver a maldecir la tierra por causa del hombre ni a destruir a todos los seres vivientes. Bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Les dio como alimento todas las plantas y los animales, pero les prohibió comer sangre y matar a otros seres humanos. Estableció su pacto con Noé y con todos los seres vivientes, prometiendo que nunca más habría un diluvio que destruyera la tierra. Puso el arco iris en el cielo como señal de su pacto. Génesis 8, 20 al 22 y 9, 1 al 17. En el caso de ser cierto, el relato tal como es descrito debería de encontrarse algún resto de este navío en dicho monte Ararat, ¿no? Pues vamos a ver qué se sabe hoy en día acerca de este navío. Según el relato de la Biblia hebrea, el arca de Noé fue, como hemos dicho, la embarcación que construyó el patriarca Noé por orden de Dios para salvar a su familia del diluvio universal. Son muchos los que a lo largo del tiempo se han preguntado dónde habría encallado luego del diluvio. La Biblia nos relata, como hemos hablado antes, de que encalló en el monte Ararat. Según unos investigadores, dicen que han encontrado este arca. Es decir, han encontrado una vieja estructura que se estima que tiene 4.400 años de antigüedad. Además, en su interior lo que han hallado coincide con lo que se esperaría encontrar dentro de este barco o navío. La Biblia ya hemos narrado que en el Génesis, que es su libro primero, dice que Dios encargó a Noé construir esta arca. Según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, atracó en las montañas de Ararat. Y precisamente ese es el nombre del pico más alto de la actual Turquía, aunque las Sagradas Escrituras no precisan el lugar exacto.
Y ha sido ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron en 2010 haber encontrado los restos de este barco. Vamos a hablar un poquito de su búsqueda. En 1959, un piloto de un avión turco tomó fotografías aéreas de un objeto con la forma de un barco en los montes Ararat para el Instituto Geodetic de Turquía. Después de ello, el doctor Bradenburger, de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, concluyó después de estudiar las fotografías de que no tenía ninguna duda de que este objeto era un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. Expertos en fotogrametría habían descubierto las bases de misiles en Cuba durante el gobierno de Kennedy, por lo tanto, algo de fiar era este tipo. Un equipo norteamericano realizó una expedición de 1 día y medio al sitio. Hizo un agujero a un lado de la estructura con dinamita y su conclusión fue que no era nada de interés arqueológico. Según explicaron, si el objeto fuera el Arca de Noé tendría aproximadamente 4.400 años de antigüedad, así que la madera tendría que estar petrificada y solo se encontraron algunas pocas piezas en ese estado. El objeto estaba a más de 200 millas del mar más cercano y a 6.300 pies sobre el nivel del mar, es decir, demasiado alto para ser los restos de un barco. Se estimó que esto se debía a una inundación local. Sin embargo, las dimensiones concuerdan con la descripción de la Biblia del Arca de Noé, lo cual eran 300 cúbitos de largo. La anchura era mayor que la mencionada en la Biblia debido a que los lados del barco se habían colapsado, algo comprensible para un barco de esta antigüedad. Después de la excavación inicial, declararon que fue una formación natural, pero fue 17 años más tarde cuando hubo otra expedición. Y en 1977 Ron Wyatt llegó con una enorme cantidad de equipos, detectores de metales, radares de penetración en el terreno y diversos métodos de análisis químico. Con todos estos instrumentos se demostró que el barco tuvo 3 cubiertas. Las 2 superiores se habían derrumbado, dejando la inferior, que contuvo 144 cuartos, intacta. También se identificaron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas y cisternas grandes cercanas a la proa. La exploración también reveló 4 protuberancias que se expandían de la popa y que se estima que eran estabilizadores. Además se encontró estiércol animal petrificado, lo que sugiere la presencia de animales grandes que vivían dentro de este barco. Con el uso de 4 tipos diferentes de detectores de metales se hallaron miles de remaches de metal en el sitio. En particular se encontró hierro en intervalos regulares, lo que compuso un modelo de líneas horizontales y verticales que entrecruzaban el barco. También se descubrieron nódulos de este material en 5.400 lugares que muestran modelos lineales constantes con la hechura del casco. Los nombres de los lugares circunvecinos están asociados a la descripción bíblica del diluvio. El valle se llama el Valle de los 8, en referencia a los 8 sobrevivientes del diluvio: Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Una aldea en el valle lleva el nombre de la aldea de 8, donde varias anclas de piedra gigantes pueden ser encontradas a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. McGirven y el fotógrafo Pedro Venegas describieron las penurias de la exploración en esta región y dedicaron la mayor parte de la conferencia de prensa a las teorías que confirman una inundación catastrófica que cubrió el planeta hace unos 5.000 años. El análisis espectrográfico ha identificado el material como madera, y esto en una montaña volcánica totalmente desprovista de vegetación. El estudio de los fotógrafos identifica los elementos y compuestos y elucida la estructura atómica y molecular por la medición de la energía radiante absorbida o emitida por una sustancia en frecuencias de onda características del espectro electromagnético. Este hipotético descubrimiento será la piedra angular de un documental que estrenará próximamente y en el que explicará el desarrollo de sus más de 2 décadas de investigación buscando esta mítica nave. Lo sorprendente de confirmarse es que el barco está bajo tierra al completo, según ha indicado el cazarrecompensas, pero de momento la comunidad científica mantiene su total escepticismo.
Sobre las anclas de piedra hay cruces cristianas talladas del periodo de las cruzadas. Hay 13 de estas anclas de piedra y todas yacen en línea directa hacia el barco. Erigida a 5.000 metros de altitud, en la cuádruple frontera entre Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán hay un monte adorado por los historiadores. Según la Biblia, el Ararat es el lugar donde encalló el arca de Noé tras el diluvio, y durante décadas, como hemos dicho, se han sucedido periódicas noticias sobre descubrimientos de partes de esta mítica nave. Pero todas han resultado ser falsificaciones o directamente no se ha podido demostrar su origen. Sin embargo, cualquiera que quiera ascender por la montaña podrá observar la legendaria arca en perfecto estado, como si el diluvio universal estuviera a punto de suceder. No es una ilusión, existe, aunque en realidad se trata de una réplica instalada en 2007 por miembros de Greenpeace como símbolo de esperanza contra el cambio climático. Bueno, y hasta aquí los relatos bíblicos. Porque muy al contrario de lo que podáis pensar, sobre todo lo que podamos pensar en el mundo occidental, esto del diluvio no es algo exclusivo de los relatos bíblicos, más bien, como la mayoría de los relatos allí contados, sería un corta y pega cambiando nombres y lugares de lo relatado en otras culturas muy anteriores a los relatos bíblicos. ¿Qué os parece si comenzamos a contar estas historias? Vamos a comenzar con Gilmayés. Este es un poema en el que se narran las aventuras de Gilmayés, el rey de Uruk, y también de su amigo Enkidu, un hombre salvaje creado por los dioses. Juntos realizan varias hazañas, como matar al monstruo Humbaba y al toro celeste. Acordaros bien de estas palabras, de cómo lo vamos a enlazar con la historia del final. Y ya sabéis, creed solo lo que sintáis. Los dioses se enojan con ellos y hacen que Enkidu muera. Gilmayés, afligido por la pérdida de su amigo, decide buscar la inmortalidad para escapar de la muerte. En su viaje, Gilmayés llega a la morada de Unnapishtim, el único hombre que sobrevivió al diluvio universal y que recibió la vida eterna de los dioses. Unnapishtim le cuenta a Gilmayés cómo ocurrió el diluvio y cómo él logró salvarse. Según Unnapishtim, los dioses decidieron enviar un diluvio para exterminar a la humanidad debido a su ruido y agitación. Sin embargo, el dios Ea le reveló el plan a Unnapishtim y le ordenó que construyera un barco con animales y plantas de todas las especies. Unnapishtim obedeció y entró en el barco con su familia y sus sirvientes. El diluvio duró 7 días con sus 7 noches y destruyó toda la vida en la tierra. Los dioses se arrepintieron de su decisión y lloraron por sus criaturas. Cuando el agua se calmó, Unnapishtim soltó una paloma, una golondrina y un cuervo para ver si había tierra seca. El cuervo no regresó, lo que indicó que había encontrado un lugar para posarse. Unnapishtim salió del barco y ofreció un sacrificio a los dioses. Ellos se acercaron al aroma y se apiadaron de Unnapishtim. El dios Enlil lo bendijo y le concedió la inmortalidad junto con su esposa. Después de escuchar esta historia, Gilmayés le pide a Unnapishtim que le revele el secreto de la vida eterna. Unnapishtim le dice que no hay ningún secreto, que solo él fue elegido por los dioses por una razón desconocida. Sin embargo, le propone una prueba. Si Gilmayés puede permanecer despierto durante 6 días y 7 noches, podrá obtener la inmortalidad. Gilmayés aceptó el reto, pero se queda dormido al instante. Unnapishtim le demuestra que ha dormido durante una semana, marcando cada día con un pan. Gilmayés se da cuenta de que ha fracasado y se prepara para regresar a Uruk. Antes de partir, la esposa de Unnapishtim le ruega a su esposo que le dé a Gilmayés algún consuelo. Unnapishtim le dice a Gilmayés que hay una planta en el fondo del mar que puede restaurar la juventud. Gilmayés se sumerge en el agua.
y encuentra esa planta que tiene espinas como una rosa. La toma y planea llevársela a los ancianos de Uruk para que la prueben. Sin embargo, en el camino se detiene en un estanque para bañarse y una serpiente huele la planta y se la roba, dejando a Gilmayes sin nada. Gilmayes llora por su pérdida y continúa su viaje. Al llegar a Uruk, le muestra a su barquero la grandeza de la ciudad que él construyó. Se da cuenta de que su verdadera inmortalidad está en sus obras y en la memoria de su pueblo. Así termina el poema de Gilmayes y la historia del diluvio. Es interesante que recordéis algunas de estas palabras, ya os he dicho, y algunas de estas historias para que podamos ir enlazando cabos. Ahora me gustaría hablaros, ya os he dicho que en este episodio quiero ser bastante detallado, pues para que el que le interesen estos temas bíblicos y estos temas que al final dan para muchas historias, porque que tantas civilizaciones coincidan en un evento, sin duda no le escapa a nadie que es bastante curioso cuando menos. Vamos a ver qué opinan los nativos americanos de esta historia del diluvio, porque ellos tienen muchas versiones acerca de este evento, ya sea según la tribu o según la región donde este mito haya sido gestado. Por ejemplo, si hablamos de los Hopi, cuentan que el dios Sutaknan decidió purificar el pueblo con agua, porque los humanos se habían vuelto malvados y olvidaron sus leyes. Solo se salvaron los que escucharon la voz de su dios y se refugiaron en una isla flotante. Después del diluvio, Sutaknan les dio una nueva tierra y les enseñó a vivir en armonía. Los Cherokee, por su parte, relatan que el dios trueno, Unelanau, envió una gran lluvia para castigar a los humanos por su codicia y violencia. Solo sobrevivió una pareja que se aferró a un gran árbol. Después del diluvio, los dos repoblaron el mundo con la ayuda de los animales. Según los nativos americanos, las fechas del diluvio varían ya sea según la tribu o según la región, una vez más, pero las podríamos situar entre el 3000 y el 1000 a.C. aproximadamente, y algunas tribus relacionan el diluvio con el final de una era glacial o con un cambio climático. Ahora vamos a viajar a la isla de Pascua, porque allí también tienen una leyenda acerca del diluvio universal, llamada Giva. Según esta leyenda, la isla original de los pascuenses se hundió bajo el mar debido a un gran terremoto y a una inundación. Solo se salvaron los que lograron escapar en canoas y llegaron a la actual isla de Pascua. La leyenda dice que la isla hundida era un paraíso donde abundaban las plantas, los animales y los recursos. Según los habitantes de la isla de Pascua, el diluvio fue provocado por el dios Makemake, que se enojó con los hombres por su codicia y su maltrato a la naturaleza. Solo se salvaron dos hermanos, Abaiki y Uoke, que se refugiaron en una cueva y luego repoblaron la isla. Los moais, las famosas estatuas de piedra, son los testigos de aquella historia y representan a los antepasados de los Rapa Nui. La leyenda dice que la isla original de los pascuenses se hundió bajo el mar. No hay fecha precisa para este evento, pero se estima que ocurrió entre el 1200 y el 1500 después de Cristo. Aquí vemos que varía un poco los años. Pero bueno, yo tampoco, respecto a los años, al final nos estamos remontando a miles de años atrás y caramba, pueden variar mucho. Pero bueno, creo que es momento de hablar de la leyenda que tienen los chinos acerca del diluvio, la cual se relaciona con el origen de su civilización. Según esta historia, el emperador Yao encargó a su ministro Gun que controlara el río Amarillo, que se había desbordado e inundado el país. Gun intentó construir diques y canales, pero fracasó. Su hijo Yu tomó su lugar y usó una técnica diferente. Dragó el río y creó nuevos cauces para que el agua fluyera hacia el mar. Así logró detener el diluvio y fue nombrado el primer emperador de la dinastía Xia. Según los chinos, la gran inundación ocurrió alrededor del año 1920 a.C., cuando un terremoto y un corrimiento de tierras provocaron el desbordamiento del río Amarillo.
Este evento pudo inspirar la leyenda de Yu, el fundador de la dinastía Xia, que logró controlar las aguas y establecer el orden dentro del caos. Ya veis que aquí en muchísimas de las culturas se relaciona con algún terremoto, con algún cataclismo, con algún evento sin duda que marcó un antes y un después. ¿Qué os parece si ahora hablamos de los hindúes? Porque ellos también tienen un relato del diluvio que se encuentra en el Mahabharata, una de sus epopeyas más famosas. Según los hindúes, el diluvio fue causado por el demonio Hayagriva, que robó los Vedas, los textos sagrados hindúes, y que se escondió en el fondo del océano. El dios Vishnu se encarnó como un pez gigante llamado Matsya y salvó al rey Manu, el único hombre justo de la tierra, junto con una pareja de cada especie animal. Matsya también recuperó los Vedas y los entregó a Manu, que se convirtió así en el progenitor de la humanidad. Como hemos dicho, el rey Manu es advertido por el dios Vishnu de que un diluvio destruirá el mundo. Vishnu le dice que construya un barco y que recoja semillas y animales. Manu obedece y entra en el barco con un sabio llamado Matisha. Vishnu, convertido en Matisha, el pez gigante, remolca el barco hasta una montaña. Después del diluvio, Manu y Matisha crean una nueva humanidad con un ritual de fuego. Este relato se encuentra, como os he dicho, en el Mahabharata, una de las epopeyas sagradas de los hindúes que datan del primer milenio antes de Cristo. Seguramente, si escucháis las voces, las palabras reales o los nombres reales de algunos de estos dioses y personajes que os estoy diciendo, hay bastantes o alguna que otra metedura de pata. Pero os invito a que busquéis y encontréis cuáles son. Dejádmelo en comentarios. ¿Qué os parece si vamos ahora a ver qué opinan las culturas precolombinas? Por ejemplo, el relato de los incas se basa en la obra de Pedro Sarmiento de Gamboa, un cronista español que escribió la historia de los incas en 1572 basándose en testimonios de indígenas y también de españoles. Según él, el dios Viracocha provocó el diluvio para acabar con los gigantes desobedientes que poblaron la tierra en un principio. Solo se salvaron 2 hermanos que se refugiaron en una cueva y luego repoblaron el mundo. Los incas llamaron Unu Pachacuti al diluvio, que significa el agua que transformó el mundo. No hay fecha precisa para este evento, pero se estima que ocurrió alrededor del año 3000 a.C., coincidiendo con algunas inundaciones en Mesopotamia. Yo, la verdad, que no deja de sorprenderme que haya tanta similitud entre las historias en lugares tan dispares y culturas tan diferentes en el mundo. Es imposible, o que hayan tenido contacto o que algo no nos están contando. Vamos a ir ahora al relato de los mayas, que se encuentra en el Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, una de las ramas de los mayas. Este libro fue escrito en lengua quiché, con caracteres latinos por un indígena anónimo en el siglo XVI, basándose en tradiciones orales y jeroglíficas. Según él, el dios Huracán destruyó el mundo con fuego y agua, porque los primeros hombres eran de madera y no tenían alma ni memoria. Solo se salvaron unos pocos que se escondieron en una gran caña. Los mayas llamaron Xibalba al inframundo, donde habitaban los dioses del diluvio. Tampoco tenemos aquí una fecha precisa para este evento, pero se estima que ocurrió entre el 3000 y el 1000 antes de Cristo, coincidiendo una vez más con versiones del diluvio en Mesoamérica. También me gustaría hablar de los esquimales, porque para ellos el diluvio universal fue un evento que ocurrió cuando el dios Senna se enfadó con los hombres por matar a sus hijos, que eran las focas y los peces. Senna envió una gran ola que inundó la tierra y arrastró a todos los seres vivos. Solo se salvaron una vez más 2 hermanos que se refugiaron en una canoa y luego repoblaron el mundo. Los esquimales creen que los animales marinos son los descendientes de Senna y que los hombres deben respetarlos y agradecerles por su carne.
La fecha exacta del diluvio según los esquimales es también difícil de determinar, ya que depende de la tradición oral y de la memoria colectiva. Algunos estudios sugieren que el mito del diluvio se originó en el contacto con otras culturas que tenían relatos bastante similares, como fueron los vikingos o los cristianos. Otros estudios proponen que el mito del diluvio se basa en una catástrofe natural como un tsunami o una erupción volcánica que afectó a los esquimales hace miles de años. ¿Y cómo no hablar de la versión escandinava de este evento? Según los nórdicos, el diluvio universal fue un evento que ocurrió al final de la era de los dioses, conocida como Ragnarok. En esta época, los dioses y los gigantes se enfrentaron en una gran batalla que provocó el caos y la destrucción en el mundo. El dios del trueno Thor murió al luchar contra la serpiente Jormungand, que rodeaba al mundo y lo mantenía unido. Al soltarse la serpiente, el mundo se sacudió y se inundó con el agua del mar. Todo lo que había en la tierra pereció excepto dos humanos, Lisrasir, que se refugiaron en el árbol sagrado Yggdrasil. Después del diluvio, los dos repoblaron el mundo y vivieron en paz y armonía. La fecha exacta del diluvio según los nórdicos también es difícil de determinar, ya que depende de la cronología que se use para calcular los años desde la creación hasta Ragnarok. Hay, sin embargo, diferentes sistemas de cronología nórdica que se basan en distintas fuentes, sagas y leyendas. Algunos de los más conocidos son el sistema Edda poética, el sistema Edda prosaica, el sistema de las sagas islandesas y el sistema Snorri Sturluson. Según el sistema Edda poética, que se basa en una colección de poemas antiguos que narran la mitología nórdica, estos fueron escritos entre los siglos IX y XIII después de Cristo. Dirían que el diluvio ocurrió en el año 901 después de Cristo, coincidiendo con la muerte del rey Harald I de Noruega, que unificó el país bajo su mando. El sistema Edda prosaica se basa en un manual de poesía escrito por Snorri Sturluson en el siglo XIII después de Cristo. Según este sistema, el diluvio ocurrió en el año 1000 después de Cristo, coincidiendo con la conversión al cristianismo de Islandia, que supuso el fin de la era pagana. El sistema de las sagas islandesas se basa en una serie de relatos históricos y legendarios sobre la vida de los antiguos islandeses. Estos fueron escritos entre los siglos XII y XIV después de Cristo, y según este sistema el diluvio ocurrió en el año 1030 después de Cristo, coincidiendo con la batalla de Stinglestad, donde murió el rey Olaf II de Noruega, que fue canonizado como santo por la Iglesia Católica. Y para finalizar, el sistema Snorri Sturluson se basa en el trabajo del mismo autor, que en el siglo XIII después de Cristo elaboró una cronología nórdica detallada usando diversas fuentes históricas y sincronizando los eventos nórdicos con los de otras civilizaciones. Según este sistema, el diluvio ocurrió en el año 1066 después de Cristo, coincidiendo con la batalla de Hastings, donde murió el rey Harold II de Inglaterra, que fue el último monarca anglosajón. Como podéis ver, no hay una gran variación entre los diferentes sistemas de cronología nórdica, porque serían 100 años de diferencia, del 901 al 1066 después de Cristo, para datar esta fecha del diluvio. Por tanto, estas diferencias simplemente, ya os he dicho, que se deben a las distintas versiones del texto nórdico, las distintas interpretaciones de los datos y las distintas correlaciones con otras fuentes históricas. Por lo tanto, no hay una respuesta definitiva a la pregunta de cuándo fue el diluvio para los nórdicos, pero prácticamente coinciden en las fechas, ¿eh? Es verdaderamente alucinante, alucinante. Ya os digo que posiblemente haya que hacer, yo creo que 2 capítulos, porque este primero va a servir como de introducción a todas las versiones que hay de cómo ocurrió y de si ocurrió el diluvio universal, y después ya en el próximo episodio pues ya hablaremos más en detalle de una en concreto, de una que es también fascinante y que sin duda tendrá numerosos errores, pero
pero creo que es muy a tener en cuenta. Ya sabéis que de lo que se trata es de conocer cuanto más mejor y luego pues que cada uno decida qué es lo que se le asemeja más a la realidad, a su propia realidad, a lo que él piensa de lo que pudo suceder. Porque ya sabéis que aquí estamos para pensar, nada más que para pensar y para pasar un rato entretenido, pues escuchando historias que posiblemente tengan más importancia de la que se le da en la actualidad. Los griegos también tienen su propia versión del diluvio. En ella cuenta que el dios supremo Zeus decidió destruir a la humanidad por su maldad y corrupción y provocó una gran inundación que cubrió toda la tierra. Sin embargo, hubo dos supervivientes, Deucalión y su esposa Pirra, que eran hijos de Prometeo, el titán que había robado el fuego de los dioses y se lo había entregado a los hombres. Prometeo les avisó del diluvio y les aconsejó que construyeran un arca de madera para salvarse. Deucalión y Pirra navegaron durante 9 días y 9 noches hasta que el arca se detuvo en el monte Parnaso. Allí consultaron al oráculo de Temis, la diosa de la justicia, que les dijo que debían arrojar los huesos de su madre sobre sus hombros. Al principio no entendieron el significado de esta orden, pero luego se dieron cuenta de que se refería a las piedras de la tierra, que era la madre de todos los seres. Así Deucalión y Pirra lanzaron las piedras a sus espaldas y de ellas surgieron nuevos seres humanos que son conocidos como los hombres de las piedras de Deucalión y las mujeres de las piedras de Pirra. De esta forma repoblaron el mundo y dieron origen a la raza helénica. Y ya os he dicho que podríamos seguir y seguir y seguir hasta mañana por la mañana, pero creo que ya he sido bastante ilustrativo y que como os he dicho, lo mejor está por venir el próximo episodio. Eso sí, me gustaría antes de acabar que fuerais recordando para el próximo episodio las similitudes en épocas, los datos, porque la última teoría que os voy a contar y que ya os adelanto que se basa en los estudios de Alexandre Eleazar, que ya hablaremos de él también porque merece un episodio o quizás más de uno. Ya hablaré en detalle a su debido momento. Porque ya os he comentado que mi labor como buscador es encontrar las rarezas, las piezas, hablando de piedras, ya sabéis que todo se mezcla, las piezas del puzzle, como decía, porque es en primer lugar imposible que en todos los lugares del mundo se hable de lo mismo, que haya construcciones similares, como ya lo son las bien conocidas pirámides, y que no haya habido una interrelación absoluta entre ellas. A mí ya sabéis que no me gusta creer en nada más que lo que deduzco. Y en este caso esta deducción me lleva a suponer que la historia, cuando menos, no es como nos la han contado y cuando más puede ser que esté completamente falseada. Porque ya hemos hablado varias veces que todo está interrelacionado y que episodio a episodio vamos a ir increciendo en este puzzle, en este rompecabezas, para que a ver si juntos podemos armar de una vez las piezas de este puzzle y darle una forma. Y quién sabe si llegamos a alguna conclusión, oye. Porque lejos de lo que se cuenta, yo creo que la verdad solo tiene un camino. Pero también creo que hay millones de veredas para que nos perdamos en ellas. Así que vamos a unir a todos estos dioses, civilizaciones, razas de extraterrestres, caminos de conocimiento. Pero eso sí, os pido por favor que esta vez me hagáis un favor, que no compartáis jamás este episodio. Porque al final me empezarían a querer preguntar y he decidido que esto va a quedar para nosotros. Hace mucho que os dije que esto es más para mí que para vosotros. Y no os engañéis que no os he mentido, porque no os imagináis a dónde estoy llegando. Lejos de todos estos asuntos de parapsicología, de muchas cosas indemostrables, de gente que ha perdido y pierde su existencia en banalidades absurdas,
propias de este juego de opuestos donde encarnamos, no nos engañemos. A mí lo que me gusta, ya sabéis, que es hablar de lo sutil, de aquello que escapa a la materia. Yo intento dar forma a lo inmaterial. Así que ya sabéis, ¿queréis acompañarme en este viaje? Pues sin duda que la semana que viene os voy a contar una historia fascinante. Dicho todo esto, ya veis que el episodio de hoy no ha sido tan largo, pero lo que sí sería muy largo es si le uno a la otra historia, porque quiero contaros un poquitín en qué se basaría y bueno, pues algunos datos y ya os digo que he encontrado información aparte, porque a mí me gusta no creerme lo que leo, sino pues buscar información, a ver de dónde sale esta historia, a ver si tiene más o menos credibilidad, lo cual ya os digo que eso siempre va a depender de vosotros, porque al final de lo que estábamos hablando aquí es del diluvio universal y este nadar en aguas revueltas pues nos va a llevar a otro lugar que yo creo que también va a ser interesante, porque ya os digo que Alexandre Eleazar, independientemente de lo denostado que haya sido su figura, tiene una historia armó una historia de la humanidad que es digna de cualquier película de Hollywood, de cualquier saga. Y de hecho, creo que más de una tiene información aquí sacada, porque no nos engañemos que este personaje no creo que se le escape a mucha gente, creo que muchísima gente ya le conoce y ya conoce su teoría. Y creo que también es buen momento de acercarla aquí a los poemas del dragón y que disfrutemos un poco de lo que tiene que decir acerca del diluvio universal. Dicho todo esto, ya sabéis que podéis encontrarme en Facebook y en Instagram a través de los poemas del dragón, que si queréis poneros en contacto conmigo, mi correo electrónico es lospoemasdeldragón@gmail.com, que os deseo que paséis un excelente día, una maravillosa tarde y una lúgubre y oscura noche, que no os ahoguéis en estos mares revueltos y saludos de dragón.